Buenas tardes, contadora Verónica Fajardo Lamas. Somos el comité de selección y vamos a realizar una serie de preguntas. La encuesta se está integrada por 9 preguntas, tiene 35 minutos disponibles y cada uno de los participantes le vamos a hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes, gracias. Sí, buenas tardes, Buenas contadora. tardes. Vamos a empezar con la primera pregunta y dice lo siguiente: explique qué es y cómo se conforma el SEA y cómo describe el papel del CPC. Bueno, gracias. El sistema estatal anticorrupción pues está conformado por un secretario ejecutivo. Participan en el sistema pues la Fiscalía Anticorrupción, un representante también, bueno, en meses anteriores, era un representante del ISAI, que era el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, un representante de Secretaría de Función Pública, un representante del Tribunal de Justicia Administrativa, y bueno, está conformado también por el Comité de Participación Ciudadana, que son 5 ciudadanos que concurren con su presidente, su secretario y sus vocales. Están en el cargo un año cada uno y pues al siguiente año va relevándose de acuerdo a la jerarquización del CPC o del Comité de Participación Ciudadana. Si me faltó algún integrante del sistema estatal, pues creo que no me faltaron. Y pues la función es coadyuvar el trabajo entre unos y otros para que, pues ahora sí, hacer un combate a la corrupción. Gracias, contadora. De nada. Muchas gracias, bienvenida, contadora. Gracias. ¿Qué mecanismos considera clave para fortalecer la participación ciudadana en el combate a la corrupción? Bueno, creo es una pregunta de las que para mí sería clave del sistema o del comité, darlo a conocer, porque hay personas, incluso profesionales, que desconocen de que haya un sistema estatal y más aún un comité de participación ciudadana y de lo que hace el comité, tanto el comité como el sistema. Entonces, para mí sería importante darlo a conocer a través de medios de comunicación, en redes sociales. Para mí sería importante, estuve viendo de otros estados donde en la página web está separado el sistema estatal independientemente del estado y la página web de lo que es el Comité de Participación Ciudadana, porque cada uno emite diferentes resultados, donde la ciudadanía está interesada en conocer esos resultados. Y una vez, estando las dos, considero, de una opinión muy personal, que si están las páginas mezcladas en una sola, sí se confunde un poquito las personas. Entonces, hacer pues ahora sí que campañas no publicitarias, sino más bien de difusión sobre el conocimiento, lo que hace el comité, quiénes lo integran, por qué se hace y por qué existe. Y aunado a eso, en conjunto, pues con el sistema estatal, para que se den a conocer pues las diferentes formas de trabajar y cómo un ciudadano de a pie, como decimos afuera, pueda acceder a tener información o a poder denunciar o quejarse o inclusive atenderle una duda, porque muchas veces no se sabe ni lo que hace una institución ni otra, pensando que hacen lo mismo, cuando muchas veces ahí empieza una confusión y muchas veces van los ciudadanos a preguntar, van mal informados y ahí se puede crear una queja innecesaria. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, bienvenida. Gracias. La siguiente pregunta consiste en que nos explique, por favor, qué retos se enfrenta actualmente el sistema estatal anticorrupción y cómo podría contribuir usted a superar esos retos. Bueno, como comentaba en la respuesta anterior, perdón, muchas veces la falta de información acerca de qué instituciones lo conforman, qué hacen esas instituciones y para qué sirven, porque muchas veces escuchamos hablar de una institución pero no sabemos el fin para el cual fue creada y si de verdad mi queja va encaminada a esa institución o esa otra, y confundimos la información que nos dan o muchas veces no entendemos qué es lo que nos quieren decir ahí en ese lugar. Entonces, sí, para mí sería importante darle difusión
tanto al comité como al sistema estatal para que se sepa qué es lo que está haciendo, qué es lo que hace y qué es lo que puede prevenir referente a la ciudadanía o en el actuar de la ciudadanía ante una institución o de algún servidor público ante la ciudadanía, que muchas veces se da de un lado hacia el otro y va viceversa. Y sí, pues sería más bien explicar qué hace el sistema, para qué fue conformado, por qué fue que, quién, desde cuándo, porque hay personas que ignoran de verdad esos temas de que ahí existe o para qué es o quién lo formó, quién lo creó, y se confunde también el que es un comité de participación con el sistema estatal. Perfecto, muchísimas gracias. Contadora, la pregunta número 4 dice, ¿qué la motiva a formar parte del CPC y cómo se relaciona esto con sus valores personales? Bueno, ¿qué me motiva? El que muchas veces las personas no sabemos ante qué institución recurrir y uno necesita tiene algún problema y quisiera solucionarlo, pero muchas veces no encuentra dónde ni con qué servidor público o servidores públicos acercarse para que ese problema nos pueda ayudar. Y el que me acerca también es, pues, yo creo la integridad en las personas, o sea, si yo veo, o sea, cómo hacer la rendición de cuentas. Muchas veces la rendición de cuentas no nomás es contar el dinero. También la rendición de cuentas es los actos, las actividades que realizamos por la institución en la que estamos trabajando, o como ciudadanos, el qué hago yo por contribuir a que no haya actos de corrupción. Si soy parte de un acto porque lo fui, la necesidad me llevó, la confusión, me obligaron a hacerlo, o sea, son muchas cosas las que como ciudadano uno se pregunta el por qué existe la corrupción y por qué se ven tan pocos resultados por fuera. Entonces, como ciudadano uno, pues a veces desearía que las instituciones nos respondieran más a las necesidades de la población. Por ejemplo, el pago de impuestos. O sea, cada vez vemos que el pago de impuestos va para arriba y que los pequeños contribuyentes son los cautivos. Y decimos, ¿y en qué se emplean mis impuestos si hay inseguridad, si hay actos de corrupción, si no hay la educación que quisiéramos o, por ejemplo, los insumos médicos que quisiéramos? ¿En qué se va ese dinero? Entonces, sí, pues muchas veces es la pregunta que nos hacemos, ¿y mi dinero qué se hace? Entonces, como contadora, pues sí, uno se afoca al pago de impuestos y dice uno, bueno, los contribuyentes también lo preguntan y dicen, bueno, si yo estoy pagando, ¿por qué no tengo el mismo resultado de allá para acá? Entonces, pues en el camino pueden haber actos que son los que nos motivan a investigar o a ser parte de un comité donde está integrado por ciudadanos. Muchas gracias, contadora. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Puede compartir una experiencia en la que haya defendido principios éticos frente a presiones externas? Sí, mire, como titular, fui titular del órgano interno de control de un ente autónomo. Entonces, muchas veces por fuera las personas quieren saber a veces si hay quejas o denuncias en contra de ellos como servidores públicos. Y creo que por ética profesional y por imparcialidad ante una investigación se debe guardar el sigilo o el silencio de una investigación hasta que se concluya si hay o no hay responsabilidad, porque también eso puede generar un acto de molestia hacia un servidor público cuando no está comprobado el hecho de una denuncia o una queja. Entonces, sí, creo que, y eso va unado a la pregunta anterior, porque como principio, como servidora pública, debe uno de respetar la investigación, las palabras que le confían como servidor público a otro servidor público en el secreto, en la discreción, porque no se puede culpar a alguien sin tener las pruebas o sin que resulte cierta. Porque donde se diga, sí está siendo investigado, se causan más problemas. Entonces, mira, aquí todo está guardado, si un día se te llega a llamar,
en la institución que sea, pues ya tendrás que aclararlo, vas a tener tus derechos también, pero mientras no haya algo comprobado no se puede culpar a nadie. Y bajo la cautela y responsabilidad de quien guarda la información. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta sería, Mary, ¿qué estrategias utilizaría para acercar el CPC a la ciudadanía? Bueno, pues ahorita lo que pues está de moda y lo que está en tendencia son las redes sociales. Entonces sí, un poquito hacer más ruido referente al CPC, al comité, para que se sepa quiénes son, por qué se hace, de dónde nace y qué funciones pudiera hacer para que la ciudadanía en general se acerque. Si no tiene la confianza a una institución, pues a lo mejor dicen, un comité de participación ciudadana donde son ciudadanos, valga la redundancia, me pueden escuchar y me pueden orientar. Entonces, para mí sería importante también establecer vínculos entre las escuelas, y hablo desde nivel básico hasta profesional, porque ya los niños de ahora, considero que un niño de quinto, sexto o a lo mejor hasta de un menor grado ya entiende lo que es hacer un poco, en otros términos, como trampa, para poder ellos llegar a un fin. Entonces, sí, darlo a conocer ante la ciudadanía, ante las escuelas, saben que, pues, o sea, explicado acorde a cada nivel educativo, para que ellos nos puedan entender y iniciar una cultura anticorrupción desde que son niños, no empezar cuando ya son adultos y cuando algunas veces ya tienen ciertos hábitos. Entonces, sí, comenzar desde la niñez, secundaria, prepa, no se diga secundaria cuando tienen más ideas los jóvenes. Entonces, sí, que ellos desde chiquitos empiecen a tener conciencia un poco de lo que es la anticorrupción, lo que son los actos, como dicen ellos, de tranza, de trampa, de tracaleo, para que no se hagan sean menos recurrentes y lleguen a una edad profesional más consciente de lo que están haciendo, ya en su vida profesional o en su vida personal. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué haría si dentro del Comité de Participación Ciudadana existiera un conflicto entre sus miembros? Pues yo creo en un comité, una secretaría, lo primero para mí sería el diálogo. Dialogar el por qué a lo mejor existe ese problema, el por qué se llegó a ese conflicto, el buscar posibles soluciones y el por qué no, desde si hace falta solucionar un problema con alguna capacitación, implementarlo. Es parte de no política, pero sí parte de las acciones que un comité podría dar a las personas que se acercan al comité, desde dialogar, yo considero que ante todo la imparcialidad dentro de sus miembros, que no exista un conflicto de intereses y si lo existe, también poderlo hablar. Entonces, para mí lo principal sería el diálogo y la comunicación entre sus integrantes del comité, porque si el comité está mal, tal vez no puede estar bien tampoco con el sistema. Entonces, ya que es un engrane el comité con el sistema, sí sería para mí lo más adecuado primero el diálogo, después tomar acciones para poder solucionar el conflicto o el problema que se tenga interno para poder llegar hacia los demás de una forma más armonizada. Porque con un conflicto interno ya no funciona el engranaje y ya ahí algo falla y ya no podemos seguir adelante. Perfecto, contadora, muchas gracias. Vamos en la pregunta número 8 de 9 y la pregunta dice, ¿cuál sería su principal aportación al CPC si fuera seleccionada? Bueno, pues al ser seleccionada o desde el inicio, desde que se abrió la convocatoria como aspirante, uno trata de pensar en lo positivo que puede dar hacia el comité. En este caso, lo que fue dentro de mi plan de trabajo, yo propongo aún establecer mesas de diálogo entre los órganos internos de control, que traten, o sea, que tengan independencia,
que tengan autonomía entre ellos, que tengan gestión, que tengan sobre todo su estructura completa, su investigadora, su sustanciadora y su resolutora, porque muchas veces no se tienen los elementos completos y el asunto se atora, el asunto se queda a medias, pasa el tiempo, prescribe y es la molestia del ciudadano, donde volvemos a lo mismo, la institución no me responde, no hace nada, cuando muchas veces nos falta capacitación, nos falta material, nos falta presupuesto. A mí me tocó entrar en el cambio de cuando entró en vigencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde pues era difícil porque había cambios entre una ley y otra, pero aún así creo que se logró avanzar, se estableció un código de ética que al igual que lo tienen otras instituciones, tanto autónomas como del Poder Ejecutivo. Tratar de dar capacitaciones a los municipios, sobre todo porque los municipios cambian de administración cada 3 años y en algunas ocasiones no se deja al mismo personal de un trienio a otro. ¿Y qué es lo que pasa? Que volvemos a lo mismo, los expedientes se quedan a mitad del camino, llega la prescripción si es una falta no grave, y pues ya vuelvo a lo mismo, la molestia del ciudadano es decir, es que usted no hizo nada, entonces tratar de establecer mesas de diálogo, no mesas de diálogo, más bien como capacitaciones grupales entre los órganos internos de los municipios, tratando de aportar lo que se aprendió cuando su servidora fue órgano interno de control, tratar de no enseñarles, más bien cómo aplicar o cómo ejercer una denuncia, porque muchas veces las denuncias no pasan porque les falta algún elemento, algo les falta. Entonces, si no hay un formato general, tratar de establecer, llevar los criterios que debe de llevar para saber cómo se pueden manejar una denuncia, así como se maneja, por ejemplo, en el norte como en el sur. Entonces, tratar de establecer también, una aportación sería tratar de establecer como normatividad, sí, igual no para todo el estado, sí muy similar para que trabajen, para que si el OIC de un municipio no puede hacerlo o no le entiende, el de otro municipio le ayude. O sea, sabemos que Zacatecas es grande en territorio y muchas veces por las distancias, por la falta de presupuesto o por algún incidente que pueda ocurrir en carretera, no llegó el OIC y ya se quedó sin capacitación. Entonces, que el otro OIC más cercano pudiera, pues sí, o sea, en cierto modo ayudarnos, porque el fin es el mismo, evitar actos de corrupción. Y que si hay algo que sancionar, corresponda a lo que nos indica la ley, en este caso general de responsabilidades, si trasciende más allá de la ley general, que se aplique como deba de ser conforme a derecho. Creo que para mí eso sería importante y como ahora sí que fui OIC, tratar de ver eso y como dije en la pregunta anterior, que sus áreas estén completas, imparciales, porque entra el conflicto de intereses, entran los intereses de arriba, de abajo, de un lado, del otro, y la información ya no fluye como debiera ser. Entonces también, pues a lo mejor hay sanciones injustas y hay sanciones que no son justas. Si pudieran darse tanto un caso como el otro. Muy bien, muchísimas gracias, contadora. La última pregunta. ¿Existen mecanismos de articulación ciudadana? ¿Cuál considera usted que es más efectivo para incidir en las políticas públicas anticorrupción? Bueno, un ciudadano de a pie muchas veces no entiende lo que es una política anticorrupción. Entonces, tratar de explicar o de dar a entender de la manera más sencilla cómo podemos contribuir a una política o a un proyecto anticorrupción para que se lleve a cabo. Yo considero que es invitando a las personas a que se unan a los profesionales, primeramente dando a conocer el CPC, el comité. De ahí partimos para muchas cosas, porque si nadie lo conoce no podemos intervenir. Entonces, una política pública, pues yo sugeriría primero, pues, o me gustaría poder entablar
diálogo con, en este caso con la legislatura, para un mayor presupuesto para el CPC, para el sistema estatal, para así poder hacer también más campañas de difusión, para que se dé a conocer más y poder hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo. Porque no podemos arrancar, ahora sí que para correr hay que andar. Y no podemos andar si no sabemos gatear. Entonces yo creo que nadie sale caminando ni nadie sale corriendo, pero darle también continuidad a los proyectos que ya tiene el actual comité para poder seguir, porque vuelvo a lo mismo, si no se da continuidad no se puede ver un objetivo, no se puede ver el final del camino. Y si cada comité o cada presidente llega con una idea, pues nunca se va a avanzar. Entonces sí ver los objetivos que tiene el comité, los que tiene el próximo comité y darle continuidad para que se note un poquito y para hacer ruido en la sociedad, en la ciudadanía, de que existe un comité de participación ciudadana que está en la mejor disposición para escuchar las solicitudes que como ciudadano tiene ante una institución, la problemática que puede existir en materia de corrupción. Es lo que opino. Muchas gracias. No sé si alguno tiene algún otro comentario. ¿Usted? No, pues nada más agradecer la oportunidad que se me da de esta entrevista. Ojalá, bueno, de quedar, pues estaremos de puertas abiertas tratando de implementar nuevos mecanismos de comunicación, de difusión, de capacitación, ¿por qué no también entre la sociedad darle a conocer lo que es un sistema estatal anticorrupción, un comité de participación, no nomás a las instituciones, sino también dar acompañamiento a la ciudadanía para que esté informada, para que sepa a quién recurrir y pues vuelvo, gracias y ojalá que lo poco o lo mucho que se aprendió como experiencia al ser órgano interno de control sirva para este comité de participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Contadora. Muchas gracias. ¿Listo?